panel, buenos días, en este panel vamos a hablar de ideas y de democracia, porque son las ideas, las ideologías y los ideales los que mueven el mundo, los que nos mueven a los seres humanos. Recuerdo que en plena crisis de 2001, un sociólogo argentino, Juan Carlos Agulla, dio una definición de democracia que nunca voy a olvidar. Dijo, la democracia, con sus promesas de libertad, igualdad y fraternidad, es un ideal. Es un faro hacia el que caminamos, a veces parece que muy lentamente, y a veces parece que no avanzamos y nos llenamos de desesperanza, de bronca. Pero si miramos para atrás, 20, 50 o 100 años, podemos ver que sí, hay más justicia, hay más igualdad, hay más oportunidades, hay más prosperidad. Lo que pasa es que la democracia, como es un ideal, siempre está varios pasos por delante. Yo me pregunto si hoy, en este siglo XXI tan desafiante, con la pandemia, la revolución tecnológica y las sociedades que están tensionadas y polarizadas, nuestra democracia liberal, con su defensa irrestricta de los derechos humanos y la libertad de los ciudadanos para informar, criticar y protestar y cuestionar a los gobernantes, si está en condiciones de dar respuesta a todos esos problemas. Vamos a hablar primero, vamos a filosofar con un analista político que ustedes conocen muy bien, porque es muy agudo e implacable, Alejandro Katz, escritor, ensayista, pensador. Alejandro, ¿cómo estás? Sé que has hecho un esfuerzo enorme para acompañarnos. Al contrario, María Eugenia, es un honor poder estar a pesar de los problemas de agenda que todos tenemos. Espero que la comunicación funcione bien y yo tomo tu punto de partida. La sociedad argentina, como todos sabemos, vive horas difíciles, pero nuestras horas difíciles duran años. La nuestra se ha convertido de ser una sociedad de inclusiones en una sociedad de exclusiones. Esto habla mucho acerca de nuestra democracia, porque la democracia puede ser pensada, entre muchas otras formas, puede ser pensada como un dispositivo de ingreso, como un dispositivo de accesos, como un dispositivo que permite integrar. La sociedad argentina, a pesar de los fracasos del régimen político durante muchos años del siglo XX, había sido sin embargo una sociedad inclusiva, una sociedad que incorporaba inmigrantes, incorporaba sectores populares, incorporaba a las mujeres al voto universal. Esa sociedad inclusiva se estructuraba sobre un proyecto de modernización, sobre un proyecto moderno que también fue distintivo de la Argentina. Y era un proyecto moderno que podemos pensar simultáneamente en tres esferas. En la esfera económica, la sociedad argentina tempranamente fue una sociedad con una vocación industrialista y me importa menos el aspecto industrial de esa pretensión que la voluntad de alejar a la economía de los procesos extractivos y primarios. Fue también una sociedad modernizadora en términos sociales, de sociabilidad. Fue una sociedad igualitaria, una sociedad en la que el ascenso social, la movilidad social ascendente, era distintiva en el conjunto de América Latina. Era una sociedad en la cual las formas de relación eran francamente, aspiraban a ser, pero en buena medida eran las formas de la modernidad en oposición a las formas tradicionales de la sociabilidad. Y también era una sociedad moderna en términos políticos, porque era una sociedad que producía ciudadanía, que desde muy temprano incorporó a las grandes masas inmigrantes a la ciudadanía, universalizó el voto, por supuesto, primero entre los hombres, pero luego también con las mujeres. Es decir, el proyecto argentino fue un proyecto de integración, fue un proyecto de inclusión, fue un proyecto que tendía a la cohesión. Las horas difíciles de nuestra sociedad coinciden con el fracaso de ese proyecto moderno. El fracaso porque
Si bien Argentina tuvo dos grandes patrones de desarrollo, uno de fines del siglo XIX a principios del siglo XX, basado en la exportación agrícola, y un modelo de sustitución de importaciones de industrialización desde los años 30 del siglo XX hasta mediados de los años 70, desde entonces Argentina no encontró un patrón de desarrollo productivo que fuera a la vez eficiente desde el punto de vista capitalista, justo desde el punto de vista social, integrador desde el punto de vista económico. ¿Puede haber una democracia sin una modernidad en las tres esferas? ¿Puede haber una democracia que no sea a la vez, que no esté a la vez apoyada en una economía que se aleje de la primarización, en una sociedad igualitaria y cohesionada, en una ciudadanía plena y activa? Yo creo que no. Creo que lo que hemos visto en los últimos 50 años son intentos parciales de modernización, a veces poniendo el énfasis en la modernización capitalista, en otros momentos poniendo el énfasis en el desarrollo social, pero el desequilibrio entre las tres esferas es una de las causas del fracaso argentino. Y creo que tenemos que poner esta conversación que estamos iniciando hoy en público, tenemos que ponerla bajo la invocación de la necesaria modernización de las tres esferas que menciono. Argentina puede ser una sociedad justa si tiene un capitalismo dinámico y competitivo, si es a la vez igualitaria y productora de ciudadanía. La inmensa pobreza que ha generado nuestro país en el último medio siglo, que ha pasado de ser el 4, el 5, el 6% de la población y durante periodos muy breves, en este momento el 50%, pero estructuralmente el 25 o el 30% de la población, nos aleja de cualquier resultado favorable en las otras esferas. Tenemos que encontrar el modo de que nuestra producción esté al servicio de la integración, de que la sociedad sea una sociedad nuevamente igualitaria, de que la economía sea una economía al servicio de la sociedad. Creo que ese es el desafío que tiene con Argentina, creo que ese es el desafío que tiene nuestra sociedad, creo que tenemos muchas capacidades para cumplir con ese desafío, pero a la vez muchos problemas para articularlo. Si seguimos sesgando nuestras decisiones a favor de alguna de esos ámbitos, excluyendo a los otros, nuestra democracia, como en tantos lugares del mundo, va a ser incapaz de satisfacer a la vez las exigencias de los actores productivos y las exigencias de una sociedad que demanda con derecho una vida mejor que la que tiene. Muchas gracias y muchas gracias por el inmenso esfuerzo de contribución al pensamiento y a la solución de los problemas del país. Gracias, Alejandro, y lo veíamos desde el auto, porque esta es la cuarta revolución industrial, donde podemos tener esta conferencia desde un auto en Belgrano, y ahora vamos a recibir a otro invitado que nos está acompañando desde Londres, Andrés Velasco. Andrés fue ministro de Economía de Michelle Bachelet, una coalición de gobierno socialdemócrata, tal vez como la que a mí y a muchos de los que estamos viendo esta conferencia nos hubiera gustado participar, poder realizar en la Argentina, pero él como economista se dio cuenta que tenía que meterse más de lleno en la política y fue precandidato presidencial. Y ahora dirige nada menos que la Escuela de Políticas Públicas de la prestigiosa London School of Economics en Londres, y ha escrito un libro donde él se dedica más a la filosofía que a la economía, donde filosofa sobre qué quiere decir igualdad, justicia social, libertad. Y el libro se llama Liberalismo en tiempos de cólera, porque define con certeza que estamos viviendo no solamente momentos de gran incertidumbre, sino de ira, de violencia.
Hemos visto Chile, que parecía un país que había mejorado, sacó a cantidad de gente, millones de personas de la pobreza y tuvo un desarrollo económico importante, pero con unas manifestaciones muy violentas el año pasado. Entonces esta ira que se expresa de distintas maneras tiene que ver mucho con los problemas sociales de Latinoamérica, ya de larga data, pero también con esta revolución tecnológica que genera miedo, incertidumbre, qué va a pasar con el trabajo, y encima la pandemia. Y encima tenemos que las débiles democracias latinoamericanas tienen que resolver la pandemia, la revolución tecnológica, la creciente desigualdad y pobreza. Se puede, porque lo que vemos es el surgimiento de nuevos populismos y nuevos socialismos que usan estas palabras, igualdad, justicia, no para dar más justicia, creemos, sino para ir erosionando estas garantías de las sociedades democráticas. Bueno, con esta introducción vamos a escucharlo a Andrés. Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros desde Inglaterra. Muchísimas gracias, María Eugenia. Buenos días, buenas tardes. Un gusto participar en esto. Felicitaciones por esta iniciativa tan importante y gracias por invitarme a conversar. Yo voy a hablar de democracia. Soy un economista al que cada día le parece más importante la política, y en la política no hay nada más importante que la democracia. El problema es que la democracia, y en especial la democracia liberal, hoy día en el mundo están en jaque, están bajo asedio. Y enfatizo los dos componentes: democracia, es decir, la regla de la mayoría, y liberal, en el sentido de que hay ciertas garantías, ciertos derechos que se aseguran que la minoría no sea pisoteada por la mayoría y que no impere exclusivamente la voluntad del más fuerte o del más numeroso. Este tipo de democracia hoy día en el mundo, que sigue siendo por supuesto tan valiosa y tan importante como siempre, le está yendo mal. Le está yendo mal primero que nada porque los populismos de un signo y otro han resurgido. Y cuando digo populismo no digo solamente el gastar mucho y el tener grandes déficits fiscales, imprimir mucho dinero, causar inflación, esa cosa que inventamos en América Latina hace tantos años. Hablo también del populismo político, ese que convierte toda política en un conflicto, que moraliza en el peor sentido de la palabra, divide al país o al mundo entre buenos y malos, y que, esto es lo más grave, a poco andar suele terminar pisoteando esas libertades, ese elemento liberal de la política, y puede que siga teniendo elecciones, pero claramente la esencia de la democracia, los derechos civiles y políticos, la tolerancia empiezan a desvanecerse. Y eso lo vemos en pasos intermedios en Polonia o en Hungría, en pasos más avanzados en Turquía o en casos dolorosos y patéticos que nos tocan muy de cerca como en Nicaragua y especialmente en Venezuela. La pregunta entonces es, ¿qué está pasando con la democracia? ¿Cuál es el problema? Porque por un lado, la democracia, qué duda puede caber, todos los países del mundo, prácticamente todos, China quizás es la gran excepción, que han prosperado, que le han dado mejores vidas a sus ciudadanos, lo han hecho bajo la democracia. Pero hoy día es evidente que si uno le pregunta a la gente, y esto es cierto de todos los países ricos y pobres de Occidente, de Oriente, del Norte y del Sur, ¿usted está contento con su gobierno, con la democracia como sistema político, con la manera en que las instituciones están operando? Es notable, incluso en Estados Unidos, en Europa Occidental, como mucha gente dice que no confía en la democracia y que no confía en el desempeño de la democracia respecto a su persona, su familia y su futuro. Es decir, la democracia que por un lado ha traído tantos beneficios, hoy día sufre de descrédito y sufre un ataque. A veces un ataque sutil, a veces un ataque abierto y evidente, pero claramente hoy día tenemos un problema. Ese problema no es solamente fruto de la economía, porque hay una versión demasiado simplista que dice, bueno, el mundo ha tenido muchas crisis económicas, no solo las crisis económicas a las que América Latina nos tiene acostumbrados, sino que hace 10, 12 años tuvimos la gran crisis económica internacional que abarcó a Estados Unidos, a Europa, a Japón, en fin, a casi todo el mundo, también a nosotros.
Después de esa crisis, las economías se estancaron, la desigualdad subió y por lo tanto la gente está enojada. Esa crisis es atractiva, es simple, pero es inexacta por varias razones. Primero, porque el populismo también ha surgido en países que han tenido gran éxito económico. Turquía y las Filipinas desde la gran crisis económica hasta hoy han crecido 7% en promedio y sin embargo el populismo ha surgido también en esos países. Otra objeción a esa tesis es que si el problema fuera exclusivamente la distribución del ingreso, debería estar ocurriendo el populismo con mayor intensidad en aquellos países en que la distribución del ingreso se empeora y debería estar ausente en aquellos países en que la distribución del ingreso mejora. Pues bien, no se dice mucho esto, pero hay que resaltarlo. En América Latina, en prácticamente todos los países, en los últimos 15 años, la distribución del ingreso, al menos en la medida que lo sabemos de las encuestas de hogares, mejoró. Y sin embargo ha coexistido esto con un renacer del populismo. Y además, si el problema fuera solamente uno de desigualdad y de injusticia, lo que estaríamos viendo es el auge del populismo de izquierda. Y evidentemente en algunos países, Argentina no es la excepción, hay indicios fuertes de un populismo de izquierda. Pero en Brasil y en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en la India, en Israel, en Turquía y en tantos otros países, lo que observamos hoy día es un populismo de derecha. Por lo tanto, no todo se remite a la economía. El problema fundamental es político. Quien haya sido candidato a cualquier cosa, yo fui candidato o precandidato a presidente de Chile, fui candidato a senador en Chile hace un par de años atrás, todo candidato a cualquier cosa ha vivido esta experiencia. Cuando aparece un candidato en la calle, en un mercado, en una feria, la gente le dice, llegaron los políticos, hace tiempo que no los veíamos, desde la última elección. Se ha provocado en todas las democracias, yo estoy en este momento en Gran Bretaña, la cuna de la democracia parlamentaria, y es igual, se ha provocado un distanciamiento grande entre la política como la practican las élites políticas y los sentimientos de las personas. También, y esto es esencial para entender el populismo, hay una oleada contra los establishments, el establishment político, por sobre todas las cosas, pero también el sindical, el empresarial, los medios de comunicación, las iglesias, etc. Chile era un país históricamente, y uso Chile como ejemplo, con instituciones razonablemente creíbles, junto con Uruguay probablemente las más sólidas de América Latina, y hoy día no hay ninguna institución política o no política, pública o privada en Chile que goce, de acuerdo a la encuesta más confiable, de más de 15% de aprobación por parte de los ciudadanos de Chile. Parte de este descrédito de las élites está bien, si no hay por qué rendirle pleitesía a los que siempre han tenido el poder o el dinero, pero hay parte de este sentimiento antielitista que puede ser muy tóxico. Por ejemplo, cuando el sentimiento antielitista empieza a incluir a la ciencia, al conocimiento experto, y por lo tanto los gobernantes, como lo hizo Trump o como lo está haciendo Bolsonaro, descreen de la ciencia a la hora de combatir la pandemia. Esto no solamente es una estupidez desde el punto de vista de las políticas públicas, lo que genera también son resultados, en este caso enfermedades y muertes, es decir, el descrédito de la experticia, el descrédito de la élite académica o científica, en este caso, se paga en muertes, se paga en sufrimiento humano. Y lo último que está ocurriendo, que creo que es muy importante, y lo decía ya Alejandro, voy a aprovechar su lenguaje, es el fin de la ciudadanía. Las democracias funcionan bien cuando ricos y pobres, blancos y negros sienten que son parte de un mismo proyecto, algunos son más privilegiados que otros, algunos han tenido más oportunidades que otros, pero al final vamos todos en el mismo barco y remando para el mismo lado. Por contraste, lo que uno ve en muchas democracias es que en parte por la desigualdad económica, en parte por la privatización de los medios de comunicación, por el hecho de que ya todos andamos mirando el celular y consultamos distintos medios y nos informamos o desinformamos de distintas maneras, también por una cantidad de otros fenómenos que podríamos discutir después, estas identidades fuertes, inclusivas de la nación-estado han empezado a desaparecer. Y por lo tanto ese proyecto común también junto con la democracia se ve bajo asedio. ¿Qué debemos hacer? Obviamente podría dedicarle a esto mucho rato, pero déjenme plantear 3 o 4 brochazos. Primero, los liberales demócratas, quienes nos decimos partidarios de las democracias liberales, tenemos que hacer un switch mental. Generalmente los centristas, los moderados, los liberales,
les gusta describirse como los voceros de la razón, de los datos, de las buenas políticas públicas. Pero la política, así como la vida, así como el amor, como el matrimonio, como todas las cosas que importan, depende mucho de las emociones. Y las emociones son demasiado importantes en la política para dejárselas a los demagogos, a los populistas. Un buen político, piensen ustedes en Obama en Estados Unidos, entiende que por sobre todas las cosas la presidencia, los gringos lo dicen así, es un púlpito, desde ahí se convoca, desde ahí se emociona, desde ahí se genera ese sentimiento de ciudadanía compartida. Segundo, hacen falta reformas políticas, pero ojo, hay que pensar bien cuáles reformas políticas, porque en el mundo en los últimos años han empezado a primar aquellas cosas que se supone que le dan más cercanía a los votantes con la política. Son más comunes las primarias, antes no lo eran, son más comunes los referendos, y especialmente los referendos revocatorios, en algunos países la iniciativa popular de ley, pero se da la paradoja de que mientras más devolución del poder político hay a los ciudadanos, más descontento de los ciudadanos parece haber. Hay un politólogo de la Universidad de Yale en Estados Unidos, un tipo de apellido Shapiro, que ha dicho que el problema de estas reformas es que han debilitado a los partidos y sin partidos no hay buena democracia. De repente en América Latina tenemos que repensar no solamente el acercamiento de la política a las personas, sino que también la reconstrucción de los partidos políticos, que en Perú, en Brasil, incluso en Chile, están altamente debilitados. Y finalmente, este switch mental no tiene que ver solamente con presentar las mismas políticas de otro modo, tiene que ver con centrarse en políticas distintas a las cuales históricamente quizás no les dimos mucha importancia, pero que la merecen. Les doy dos ejemplos. Lo que en Europa hoy día se llama políticas de lugar. Los economistas tradicionales decían, bueno, si en el sur de Argentina no hay empleo y si en Buenos Aires sí lo hay, bueno, que la gente migre, que se vaya a Buenos Aires. En Inglaterra, si Londres era próspero y el norte de Inglaterra era más pobre, venía en una cierta decadencia industrial, la gente decía, bueno, que se muden del norte al sur. Eso, entendemos hoy, provoca una dislocación del tejido social, una fractura de este proyecto compartido, de este sentimiento de ciudadanía que es absolutamente tóxico, grave, y por lo tanto cabe repensar las políticas del lugar. Otro ejemplo, la desigualdad no es solamente una desigualdad de ingresos, no depende solo de cuánto tenemos en el bolsillo. La desigualdad de trato, de dignidad, de cómo nos respetamos en la cola o detrás del mesón, en un servicio público o privado, también es muy importante. Creo que los liberales tenemos que ser los primeros en crear instituciones y mecanismos para luchar contra la discriminación, para luchar contra el maltrato. Y termino con una reflexión. Estamos en medio de una crisis, quizá empezando a salir de una crisis, y en el pasado ha habido crisis que fortalecieron el sentido de comunidad y ha habido crisis que lo destruyeron. En el año 45, aquí en este encierro londinense, me he puesto a leer historia británica. Del año 45, Gran Bretaña surgió de la guerra, por supuesto, dolida, maltrecha, endeudada, pero con un sentimiento de comunidad, de proyecto nacional. El niño rico que había estudiado en Oxford y el hijo del minero pobre habían combatido frente al nazismo en la misma trinchera, las empresas privadas habían colaborado con un propósito público, cuál es ganar la guerra, y el país estaba dolido, estaba endeudado, estaba, por supuesto, llorando a sus muertos y a sus heridos, pero unificado, con un sentido de propósito nacional. Por contraste, la crisis económica de hace 10 años en muchos países se manejó razonablemente bien. Yo como macroeconomista diría que el gobierno de Obama manejó bien la crisis. Sin embargo, la percepción que quedó es que Wall Street recibió un paquete de ayuda y Main Street, la clase media, el ciudadano promedio, perdió su casa, perdió su empleo, perdió su dignidad. Y por lo tanto esa percepción es la que también ha ayudado a alimentar los populismos, la demagogia en los últimos 12 años. Termino con una pregunta. ¿Esta crisis del COVID va a ser como el 45? Porque hemos luchado todos juntos contra la pandemia, ¿vamos a salir con un sentido fortificado de propósito nacional? ¿O por el contrario, saldrán más divididas las sociedades y por lo tanto más propensas a la demagogia, el populismo y el autoritarismo? Creo que esa es la gran pregunta y la respuesta de esa pregunta solo de nosotros depende. Hasta ahí lo dejo, María Eugenia. Muchas gracias. Andrés, bueno, fabuloso, me encantó que hablaras de
ciudadanía, una palabra que en la Argentina escuchamos poco, porque escuchamos militantes, vecinos, pueblo, pero ciudadanos que son los que somos todos iguales, los que vota la mayoría y la minoría y que a veces después se intercambia, y el proyecto compartido. Me parece que eso es fundamental para recuperar nuestras democracias y tal vez la esperanza. Y una pregunta que vas a tener que ser muy breve y es una pregunta grande, pero en Latinoamérica hay muchos gobiernos y también partidos que piensan que el capitalismo y la globalización es el problema. ¿Es el problema o va a ser parte de la solución? Yo creo que la historia nos ayuda, María Eugenia, a responder esa pregunta. Encontremos una sociedad que de modo sustentable y de modo duradero se haya vuelto próspera sin un rol importante para el mercado y la empresa privada. ¿Cuántos de esos países hay en la historia de la humanidad? Respuesta: ninguno. Ninguno. El único país que llegó a tener un estatus de clase media sin un mercado fue en su momento la Unión Soviética, y ya sabemos qué le pasó a la Unión Soviética: colapsó. Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda que el mercado tiene un papel clave que jugar, la historia así lo sugiere, y creo que no hay ninguna duda que la empresa privada, la iniciativa privada, las ideas de los ciudadanos y de las personas tienen un papel clave que jugar. Ahora, donde esa pregunta creo yo que se formula usualmente en términos que son un poco equívocos, es que se sugiere que hay un capitalismo, que hay una economía de mercado. Y por supuesto que no la hay muchas. Hay un famoso libro de un colega mío aquí en el London School of Economics que se llama Variedades de capitalismo. El capitalismo de Guatemala no es el mismo de Suecia, y el de Corea no es el mismo de Brasil. Hay capitalismos más inclusivos y más exclusivos, hay capitalismos más dinámicos y menos dinámicos, hay capitalismos con y sin rostro humano, hay capitalismos en que hay igualdad de oportunidades y también igualdad de trato, y capitalismos en que no la hay. Por lo tanto, creo que la disyuntiva falsa de que mercado sí, mercado no, capitalismo sí, capitalismo no, globalización sí, globalización, esas son disyuntivas falsas. O sea, Argentina es un país que se ha ganado la vida siempre exportándole al resto del mundo. Chile y Argentina juntos no alcanzan al 1% del PIB mundial, probablemente es bastante menos que el 1% del PIB mundial. Y por lo tanto, si uno le va a vender cosas al resto de la humanidad, no le va a vender solo a 1%, le va a vender al resto del mundo. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que todos los países de América Latina y Argentina en particular son países con una vocación exportadora, producen cosas que el resto del mundo quiere comprar, y por lo tanto vamos a ser países globalizados. Lo que depende de nosotros es cómo administramos, cómo gobernamos y cómo imaginamos esa globalización. Me la puedo imaginar, por ejemplo, con un Estado muy activo a la hora de generar nuevos sectores, de modo que no sean siempre exclusivamente productos primarios. Me la puedo imaginar con una comunidad incluyendo al Estado, pero no solamente al Estado, que se dedica a identificar nuevas destrezas que nuestros jóvenes van a necesitar para competir en ese mundo. Y ese es un capitalismo, esa es una globalización que trae beneficios. Ahora, eso no cae solo, no cae del cielo, eso hay que hacerlo ocurrir, y eso requiere que dejemos detrás los clichés de que todo lo hace el Estado y los clichés de que todo lo hace el mercado. Los países exitosos, pensemos en Nueva Zelanda, pensemos en Singapur, pensemos en la Irlanda de los últimos 5 años, son países en los cuales el Estado y el mercado ambos colaboran, y colaboran codo a codo, hombro con hombro. Te doy un ejemplo muy concreto. Cuando yo trabajaba en el gobierno en Chile, uno de nuestros logros fue haber firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y una de las cosas que a mí me tocó negociar fue un capítulo que permitía la venta de carne de cordero, de carne bovina de Chile a la Unión Europea. Bueno, y tú dirás, perfecto, y ahora el sector privado se encarga porque el sector privado es el dueño de los animales y de los campos. Bueno, no es así, porque para exportar un producto a la Unión Europea tiene que haber mataderos certificados, que en Argentina lo sabe mejor que nadie porque exportan mucha carne, tiene que haber todo tipo de procedimientos, de certificaciones, tiene que haber un aeropuerto que probablemente va a ser público, que funcione en el caso de que el embarque sea aéreo, tiene que haber un puerto que funcione y que sea eficiente en el caso de que el transporte sea por la vía marítima, es decir, hay una serie
de bienes públicos muy específicos que el gobierno provee, que son indispensables para que el sector privado pueda hacer lo suyo, pueda exportar y pueda crear riqueza. Entonces dejemos atrás esas dicotomías falsas, esas disyuntivas imaginarias y pongámonos, ojalá, a trabajar juntos.